Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un libro. Espera. Huele a hecho por nosotros. Yo siempre plasmo mis ideas, pues cuando se me ocurre algo, cojo un post-it, un trocito de papel y lo apunto, lo que sea, ¿no? Y lo voy dejando ahí detrás, en mi escritorio, encima del monitor. Tengo todo lleno de papeles. Problema, que luego los pierdo, no sé dónde está el que busco. Bueno, dije, voy a escribirlo en un libro. Y fui a comprarlo. Y todos los libros que vi, dije, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero un libro hecho por mí, un libro llega. Pues lo hice. ¿Cómo? Pues ahora vamos a verlo. Antes de nada voy a dedicar este libro. Vamos a dedicarlo. Aquí está, no os preocupéis si no está como uno comprado porque realmente es artesanal, así que cada uno saldrá de una manera. Vamos allá. Ahí está, para vosotros. Y ahora vamos con el tutorial. Lo primero que tenemos que tener son las hojas con las que vamos a querer hacer el libro. Estos son fichas, bueno, son 3 paquetes de fichas, pero puede ser papel liso, cuadriculado, como queramos. Las tenemos que cuadrar, todas que estén a la misma altura, porque ahora vamos a encolarlas. Las encolaremos en la parte donde queramos poner el lomo del libro. En este caso yo las quiero poner así en horizontal, pues en ese lado es donde pongo la cola blanca. Y lo dejo un rato secando, ahí con peso bien comprimido, para que quede bien unido todas las hojas. Una vez que ha pasado ese tiempo, retiramos o despegamos con ayuda de un cúter. Bueno, ahora vamos a juntar todas las hojas, hacerlas, bueno, pues en bloque para que no se separe tan fácilmente. Con clavos las unimos. Quitamos el sobrante que ha quedado por la parte trasera. Bueno, ahí vemos que ha traspasado totalmente todas las hojas. Realmente se clava como si fuera madera, porque, bueno, al estar tan comprimido, pues es similar. Y luego pues rematamos para que no queden pues filos ni, bueno, cosas punzantes. Aquí tenemos las tapas, que vamos a hacerlas de cartón, es un material muy fácil de conseguir y tenemos que cortar un trozo que tape la cubierta delantera, trasera más el lomo y sobre por los márgenes pues un poquito. Con cola blanca pegamos nuestro librillo a la cubierta. Con una regla hacemos las dobleces para que no, bueno, que no se nos despegue. Y una vez que esté todo doblado, marcamos y vamos a ir quitando pues el sobrante de cartón. Luego pegaremos la otra cubierta que faltaba y lo mismo, el mismo proceso, doblamos y pegamos en el librillo. ¿Veis? Ahí está, bueno, está todo compacto y ahora es cuando cortamos el sobrante. Perfecto, vamos a dejar ahí que se seque pues más o menos 1 hora, porque la cola blanca tampoco tarda más. Y pasado ese tiempo vamos a ver qué ha sucedido. Bueno, pues lo tenemos ahí todo pegado, todo perfecto. Pues vamos a poner la segunda capa de cartón para darle más firmeza a nuestro libro. Podríamos dejarlo solo en una, pero bueno, yo quería que tuviera una capa bien gruesa. Y lo mismo, volvemos a pegar y volvemos a dejar otra hora para que seque el pegamento. Transcurrido ese tiempo, vamos a fijar la cubierta al librillo con más clavos. Esto no pasa nada porque estos ya no van a llegar a atravesar. Y lo mismo con la regla, hacemos las dobleces para que no, bueno, no sufra la encuadernación. En este momento ya hemos hecho las dobleces y vamos a fijar un poquito más, vamos a darle más fuerza ahí en el lomo con silicona caliente. Esto pues bueno, va a hacer que esté un poquito más seguro. Vamos a tapizar, bueno, no sé, a forrar, podemos decir, la cubierta con, bueno, es un material como de goma eva, con una tela roja en la parte superior. Pero bueno, podemos hacerlo con piel, con cartón, con papel de o algún color, eso cada uno lo que quiera. O dejarlo así en cartón. Vamos, imaginación al poder. Esto es libre, es simplemente enseñar la técnica. Que bueno, que tampoco es que sea una técnica muy allá. Que más o menos estoy improvisando, pero el libro está saliendo, que es lo importante. Vale, ya tenemos el libro forrado. Y con la regla que hemos usado anteriormente hacemos las dobleces. Pues lo mismo, para que no sufra el encolado. Quitamos el sobrante del forro y bueno, vemos que está bien, así que vamos a empezar a hacer los cortes para pegar el forro ya como debe ser. Hacemos tanto en el lomo como en las esquinas unos recortes o cortes. Ahí vemos cómo ha quedado, bueno, las dos tapas tienen que estar igual. Y luego con la regla vamos a cortar así en recto las esquinas.
para posteriormente hacer las dobleces. Para pegar todo esto, en vez de cola blanca voy a usar cola de contacto. Esta cola pues se aplica en las superficies que vamos a pegar y esperamos pues unos minutitos, 2 o 3 minutos, hasta que ya no esté pegajoso al tacto. En ese momento es cuando tenemos que unir las superficies. Bueno, ya tenemos una de las tapas terminada, vamos a dar la vuelta y hacemos la siguiente, que es lo mismo. Una vez que tenemos las tapas forradas, vamos con el lomo. El lomo lo que vamos a hacer es marcar su anchura y vamos a cortar. Cortaremos así, quitaremos el sobrante y esta lengüeta que hemos dejado la vamos a pegar para tapar, digamos, pues todo el encolado este. Y usamos lo mismo, cola de contacto. Luego con las tijeras quitamos el sobrante y ya tenemos uno de los lados hecho. El siguiente, pues nada, lo mismo. Pegamos y cortamos el sobrante. Ahora que ya tenemos tanto el lomo como las cubiertas forradas, vamos a poner las guardas, que bueno, es una hojita que va en la parte interior de la tapa. Así que tomamos la medida y las cortamos, una para cada tapa, o sea, la parte interior del libro tienen que ir. Estas sí las vamos a pegar con cola blanca y bueno, con cuidado de que esté lo más centrado posible. Las dejamos ahí pegaditas, tanto la de arriba como la de abajo, o la de abajo y la de arriba, independientemente por donde empecemos, y cerramos. Esto se quedará pegado y una hora más tarde pues ya tenemos el libro hecho, forrado, encuadernado y listo para usarse. Pero claro, este libro no tiene nombre, no sabemos de quién es, ni para quién va a ser, ni para qué va a ser. Así que lo que tenemos que hacer es ponerle un título, digamos, algo en la portada, que en este caso, pues bueno, ya sabemos qué va a ser, ¿no? Va a ser el nombre de... bueno, mi nombre podríamos decir, Llega, porque este libro va a ser para apuntar todo lo que se me vaya ocurriendo, proyectos, ideas, bueno, cualquier cosa, tenerlo registrado en este super libro casero y hecho por nosotros, que vamos, no es por nada, pero yo creo que ha quedado muy bien para ser el primero, ha quedado un señor libro. De hecho, ahí está, dedicado a todos vosotros porque os lo merecéis, sois los mejores suscriptores. Y bueno, pues nada, darle like porque yo creo que se lo merece, me lo he currado bastante, sé que no es resultado profesional, pero ahí está, la idea para que vosotros también os podáis hacer un libro personalizado. Y nada, aquí os dejo un par de vídeos que también os gustarán, suscribiros si no lo estáis. Hasta la semana que viene, compañeros, chao chao.